Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy continuamos con el estudio a reflexión. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? De la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo número 12. El capítulo número 12 nos habla de las normas de vida cristiana. Pablo comienza una larga exhortación sobre lo que debe de ser la conducta del cristiano, no considerado como persona aislada, sino como miembro vivo de una comunidad de fe. El tema de la unidad y armonía era la obsesión de Pablo. Era también el desafío constante de aquellas jóvenes iglesias formadas por cristianos de tan diferentes procedencias y costumbres tan opuestas. No olvidemos que el apóstol escribe desde Corinto, donde las divisiones internas estuvieron a punto de fragmentar irremediablemente a una comunidad que él mismo había fundado y cuidado con tanto cariño. Le habrían llegado rumores de que, al igual que en Corintio, algo no funcionaba bien en Roma. Lo cierto es que trata el tema con la seriedad y solemnidad de quien está anunciando el Evangelio, y no como consejos y amonestaciones comunes propias de cualquier final de carta. Si comenzó afirmando que el Evangelio es fuerza de salvación para todo el que cree, ahora quiere ver ese Evangelio encarnado en las relaciones personales de los unos para con los otros, como si entre todos estuviera ofreciendo un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Pues este es el verdadero culto espiritual que Dios quiere. El espíritu que habita en nosotros es el que nos posibilita entregarnos a Dios y a los hermanos en un mismo ofrecimiento de amor. En el clamor a vos, Padre, resuena el clamor hermano, hermana, con su imagen favorita del cuerpo de Cristo, ya desarrollada ampliamente en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 y siguientes. El apóstol sitúa la unidad y armonía de la comunidad en su nivel más profundo. De aquí parte la larga lista de recomendaciones, amonestaciones y consejos que teje la conducta ideal del cristiano como miembro de la comunidad de fe. Se trata de un programa tan actual para la comunidad de Roma como para nuestra iglesia de hoy. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Soy tu amigo José Guillermo Covarrubias Ponce y hoy vamos a meditar, como te decía al principio, el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Corintios. La última parte de la carta a los romanos, conocida como parte paranética. Esto quiere decir exhortación. Bienvenido a tu canal de Lección Divina. Buenos días, Margarita. Sí, está bien. Déjate presento el capítulo número 12, Margarita, y pidámosle a Dios que nos ilumine en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Mira, Margarita, este capítulo 12, 13, 14, 15, 16 son la última parte de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Cómo servir verdaderamente a Dios, Margarita? Ese es el título que le da aquí el Padre a su explicación. Recuerda que nosotros partimos desde el Evangelio. La carta nos habla sobre el Evangelio y este capítulo 12 y 13 nos dicen cómo encarnar el Evangelio. Muchos nada más vivimos el Evangelio de teoría. Y por eso hay tanta injusticia, Margarita, en nuestro mundo. Porque a pesar de que habemos registrados así en los padrones de cada país, tanto por ciento de católicos o de cristianos, pues es difícil encarnar el Evangelio porque nos lleva a compartir. Y San Pablo ahí da las pautas necesarias para vivir este Evangelio, o sea, encarnado en nuestra vida. Nos ayudas tú, Margarita, por favor, versículos 1 y 2, que es como la introducción a este capítulo 12. Sí. Por lo tanto, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que ofrezcáis vuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
sea este vuestro culto espiritual. No os amoldéis a las normas del mundo presente, sino procurad transformaros por la renovación de la mente, a fin de que logréis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Esto es la vida del cristiano, Margarita, como nuestro Señor, dar la vida por los otros. Es algo que a mucha gente le parece imposible porque tenemos revoltura, Margarita, de espíritus. ¿Te acuerdas que ya vimos el espíritu de Dios, el espíritu del mundo, el espíritu de la carne? Cuando tenemos tanta revoltura y tanto sincretismo en nuestra vida, es difícil ofrecernos como sacrificio agradable a Dios. Y Jesús en el Evangelio de San Juan le dice a la samaritana, ¿dónde debemos de dar culto a Dios? Nosotros decimos que aquí en Garazín y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre, Margarita, en espíritu y en verdad es vivir la vida de Cristo, cada uno de nosotros. Encarnar la vida de Cristo en nuestra vida ordinaria. Esa es la invitación de San Pablo. Esa es la exhortación. Así que, pues, aprendamos del Señor Jesús, que es manso y humilde de corazón, y ofrezcamos nuestras vidas, como te decía ahorita al principio, Margarita, que para mí me es muy difícil ir viviendo esto cada día, porque todos los días padezco mucho dolor, Margarita y Rebeca y don Humberto, todos los días, no hay un día que no viva un dolor, ya sea físico, los físicos son los más duros, los dolores espirituales, los dolores materiales, pero ofrecérselos a Dios por el perdón de mis pecados y de los del mundo entero. Y no debemos de nosotros a coquetear con el mundo. El mundo nos invita a la comodidad y el Señor nos invita a entregarnos por los otros. Ese es el sacrificio agradable a Dios que nos invita a la carta de San Pablo, Margarita. Aquí se echa de ver con singular claridad que esa obediencia de vida en la que nos acomodamos a la voluntad de Dios y no a los deseos del mundo presente, no se realiza al margen del mundo, sino justamente en este mundo y a través de este mundo. Eso a su vez pone de relieve que el cristiano todavía no ha alcanzado plenamente el mundo de Dios, de modo que deba postergar las condiciones concretas de vida que encuentra en este mundo, sino que debe de aceptar este mundo concreto, lo que forma parte de su obediencia de vida, y que se halla en un tránsito constante que en medio de este mundo y junto con este mundo le conduce a la nueva creación, la cual ya le ha sido otorgada como gracia en Cristo. El apóstol no clama por una salida del mundo, sino por un tránsito escatológico a través de este mundo hasta el mundo de Dios, en el que siempre hay lugar para la creación llamada a la salvación, que hemos de llevar con nosotros y que personalmente hemos de representar en medio de dicho tránsito. Nuestro Señor, Margarita, Rebeca, don Humberto, dice, Padre, te pido por ellos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros los cristianos, Margarita y Rebeca y don Humberto, nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo. Y vamos viviendo como el mundo nos va indicando. Sé egoísta, pues soy egoísta. ¿Para qué ayudas? Pues no ayudo. Piensa en ti, pues primero yo, después yo y al último yo. Pero el evangelio no es eso, el evangelio encarnado es el servicio al otro. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el cristiano siempre debe de vivir con este mandamiento nuevo del Señor y hacerlo vida. Y para hacer vida el mandamiento del amar al otro, pues tenemos que aprender a darnos a los otros y sacrificar nuestras ganancias.
compartir nuestras ganancias más que sacrificarlas. Margarita, el versículo 3, por favor. Déjale, subo un poquito, Margarita. Bienvenido, señora Rebeca y don Humberto. En virtud de la gracia que me ha sido otorgada, digo pues a cada uno de vosotros que nadie tenga de sí mismo estimación superior a la que debe tener, sino que se estime con moderación, según la medida de fe que Dios concedió a cada uno. Dice un teólogo, amigo mío, que el cielo no va a ser el mismo para todos. ¿A qué se refiere? Que imagínense el Estadio Jalisco, no sé si lo conozcan, si han ido o han pasado por ahí. Hay distintas localidades. Están los de Amero arriba, que nosotros llamamos el gallinero cuando estábamos chiquillos, y papá nos decía, vamos a ir al estadio a ver al Atlas, pero al gallinero. Porque pues mi papá no tenía billetes para llevarnos a todos a la zona A, que era la zona de los riquillos. Y pues íbamos al gallinero y sí veíamos el fútbol, pero lo veíamos muy de lejos. Ese sería para mí un cielo para los que no nos esforzamos demasiado en vivir el evangelio. Luego ya la zona A sería para los que se esforzaron, pero no se esforzaron completamente. Y vemos el fútbol atrás de las porterías. Luego hay otra zona, la zona más o menos VIP, que ya queda cerquita del estadio y ya podemos ver ambas porterías. Quedamos en medio, podemos ver hacia la izquierda y hacia la derecha y estamos viendo el partido cómodamente. Pero la invitación de San Pablo es que nosotros seamos de los protagonistas y estemos ahí a nivel de cancha. Y esos son los tipos de cielo que hay para cada cristiano, según nuestro esfuerzo, según nuestra entrega por los otros, según el mandamiento del amor de Dios. ¿Dónde queremos estar cada uno de nosotros? Piensen, yo quiero estar ahí pasándole el balón al Señor. Ahí te va, Señor. O hasta meterme a jugar en el partido en el cielo. Esa es la invitación de este capítulo 12, que sepamos que a Dios nadie le gana en generosidad y que algún día vamos a tener un buen premio. Y que nos acordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Rebeca, ¿nos ayudas con el versículo 4 y 5, por favor? Buenos días. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero ninguno de estos tiene idéntica función. Así nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero porque cada uno respeta, los unos somos miembros de los otros. Gracias, Rebeca. Dice San Pablo, reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿A dónde nos lleva esto? Que debemos de ayudar a los que están caídos y debemos de sonreír con los que les va bien en la vida. Porque todos somos un mismo cuerpo y la cabeza es el Señor Jesús. Y cuando entendemos esto, que todos somos un mismo cuerpo, pues ya no vamos a dejar de ayudar a los de mero abajo, a los de mero arriba, sino que sabemos que nosotros estamos en función de ellos y que nuestra vida es el servicio al otro. Son cosas que no nos enseñan, desgraciadamente, cuando vamos a la doctrina. Ahora yo a los niños que les hago una lección divina cada semana, siempre les estoy insistiendo en la caridad. Porque la caridad es lo que nos lleva a la perfección. Y la caridad por el otro es lo que nos va a abrir las puertas del cielo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Y esa es la nueva evangelización que debemos de tener.
¿Cómo es que me salvo? Ok, la salvación de Dios es gratuita, Jesús te la da. Pero, ahí viene el pero. Pero si hay un requisito, y el requisito es el servicio al otro. ¿Ustedes cómo se sienten parte de la iglesia, parte de los pobres, parte de los necesitados? Pues cada uno de nosotros puede aportar algo al otro, facilitarle la vida al otro. Ayer tengo un amigo en Ciudad Juárez que se llama Samuel, y yo le decía, le mandé un mensaje a Sammy y le decía que estoy muy enojado con la vida. Le digo, estoy muy enojado con la vida, Sammy. Y le digo, y estoy muy enojado, Sammy, porque hay cosas que sufro que no debería de sufrir, porque soy parte de la iglesia. Le digo, yo creo que nadie debe de sufrirle en la iglesia, cuando todos entendemos que somos un mismo cuerpo y que la cabeza es Cristo. Y que si a mí me duele, te debe de doler a ti, Sammy. Y que cuando a ti te duele, yo debo de buscar cómo ayudarte. Pero no somos recíprocos. Y miren, aquí está el WhatsApp que no me deja. Aquí está Sammy. Aquí está mi buen Samuel Pardo. Estimado amigo, me disculpo por mi tarde respuesta a su mensaje. Acá en la frontera de repente se batalla para agarrar señal. Lo puedo escuchar, mas no contestar. Tienen mucha razón. Usted siempre me enseña algo. Mucha gente que habla de Pablo por considerarlo un apóstol aguerrido, valiente y ejemplar. Yo no. Yo hablo de mi amigo Memo de Guadalajara. Cada discípulo tiene sus propias luchas. A pesar de ser azotada la barca, no deja de remar. Las fuerzas se acaban, pero la fe se acrisola. Permítame ayudarle a ayudar a remar. Y ya me manda, porque le platicaba de esto que te comentaba Margarita al principio de la clase, que cómo voy a hacer para que mi hijo siga ahí internado y pueda llevar su proceso, si no hay los medios necesarios. Y pues, ¿cómo? Buscando ayuda. Y la única ayuda que puedo pedir es pedir limosna a Margarita y Rebeca. Es lo único que puedo hacer, porque trabajar no puedo. Porque no crean que porque no quiero, no puedo, así de fácil, con tantos problemas de salud que tengo. Ya muchas veces lo he intentado y termino hospitalizado. Y cada día es peor. Pero es eso, que no nos vemos como parte del proyecto de Dios. Así con ¿cómo se puede decir? Con manzanas les enseño estos dos versículos. Necesito padrinos para mi hijo. Necesito 8 padrinos para mi hijo. Yo fue lo que pensé, dije, 8 padrinos de a 200 pesos, ya me toca de menos para cuando le tenga que ir a pagar a su mensualidad de mi hijo. Y todo eso me está agobiando mucho. Y por eso le decía a Margarita ahorita al principio, quisiera tener una chequera muy amplia para nomás decir firmas, don Cruz, y listo. Pero pues así soy de egoísta y por eso recibo nada. Y por eso todos los días le ando batalla, porque no trabajé para este mundo. Y todavía estoy en el mundo y tengo que pagar con la moneda que se usa aquí. Y teniendo como tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido otorgada,
Si uno tiene el don de profecía, ejercítelo de acuerdo con la fe. Si el de servir, que sirva. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de exhortar, que exhorte. El que da, que dé con sencillez, y el que preside, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que la practique con alegría. Poner nuestros dones a servicio de los otros y descubrir qué don tengo. Gracias a Dios creo que tengo muy claro los dones que Dios me dio. A mí el Señor me dio el don de profetizar. A mí me dio el don de servir. A mí me dio el don de enseñar. A mí el Señor me dio el don de exhortar. Y trato de darlos con sencillez, sin esperar nada a cambio, pero digo, ¿cómo puedo hacerle más, Señor? Y estoy dando mis clases y estoy dando los ejercicios espirituales y digo, ay, Señor, pues los voy a seguir dando y voy a seguir haciendo lo de siempre. Y invito amigos a que se unan, pero como que a nadie nos gusta trabajar para ganarnos el cielo. Pensamos que el cielo es gratis y no, nada que ver con que el cielo sea gratis. Siempre me acuerdo del dicho de mi abuelita, mi mamá Félix, en paz descanse: el que quiera azul celeste, que le cueste, mijo. Y sí, hay que vivir. Y ayer una tía mía me estaba platicando cómo murió mi mamá Félix. Eso yo no lo sabía. Se la llevaron al hospital, abrió los ojos y le dice, ¿a dónde me llevas, mija? Pues al hospital, mamá, para que te pongan una inyección. Ah, qué bueno, mija. No tengas miedo. Relájate. Yo sé a dónde voy. Y miren, cuando llegó allá al ratito se quedó dormidita. Y se durmió en el Señor. Ella sabe a dónde va. Porque toda su vida mi abuela buscó el reino de los cielos. ¿Cómo lo buscó ella? Haciendo caridad, enseñando a sus hijos a no dañar a nadie, ayudar a los más que se puede. Me platicaba mi tía, hermana de mi mamá, que fue de las últimas que la cuidó. Y me decía, esas fueron las enseñanzas de mi madre. Y le decía, pues, ¿qué crees, tía? Yo voy a ser santo. Y dice, pues ya es hora que tengamos un santo en la familia, porque tenemos buenos ejemplos con tu abuelo Pedro y con tu abuela Felicitas. Pues nada más es descubrir nuestro don. Descubran cuál es el don y cómo podemos servir a los demás. Dice San Pablo, los dones de gracia o carismas que Pablo enumera aquí a modo de ejemplo permiten conocer de modo particular su carácter de servicio. La profecía no es aquí solamente la palabra de vaticinio, sino cualquier palabra de los cristianos inspirada por Dios, por medio de la cual se descubre la verdad de las cosas. Esto acontece en la instrucción cristiana, en la exhortación y en la corrección. El lenguaje profético implica siempre una postura crítica frente al presente estado de cosas y desde luego no en razón del propio punto de vista, y menos aún por principio, la crítica por la crítica, sino en virtud de la revelación divina y del conocimiento consiguiente de la voluntad de Dios. De ahí que el lenguaje cristiano, la profecía, deba ejercitarse de acuerdo con la fe en que el cristiano se deja dirigir constantemente por Jesucristo. ¿Cuántas personas creen de los que morimos así, analizando, se van directos al cielo en la actualidad? Híjole, pues yo proféticamente les digo, yo creo en la misericordia de Dios, creo en la bondad de Dios, pero la mayoría de los seres humanos estamos viviendo para el mundo, para la carne. Y acuérdense, estamos a punto de celebrar a Nuestra Señora de Fátima. ¿Se acuerdan de la revelación que les dio a los chiquillos? Que estaban cayendo como copos de nieve al infierno en 1910 fue eso. Ahora imagínense cómo estará cayendo todo esto.
Y no porque Dios sea malo, sino porque hemos elegido un mal camino. El camino del acaparar, el camino de la comodidad. Y no está mal que vivamos cómodamente. Lo importante es que vivamos cómodamente y nosotros llevemos a vivir a otros cómodamente. Esta es la exhortación de San Pablo. Y esta es la exhortación que debemos de hacer todos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para este mundo o para el mundo venidero? Se debe de vivir para los dos mundos. Por eso Jesús les dice, no trabajen por el alimento que perece. Trabajen por el alimento que da la vida eterna, y ese es el que da Jesús porque tiene el sello de Dios en su vida. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? De 9 al 21. Por favor. Sea el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, estad firmemente adheridos a lo bueno. Con el cálido afecto de hermanos, amaos cordialmente los unos a los otros. En cuanto a la estimación, tened por más dignos a los demás. En vuestro celo no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervientes. Servid al precepto del tiempo. Vivid gozosos en la esperanza, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Socorrer las necesidades de los hermanos en la fe. Practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Tened unos con otros el mismo sentir, no abrigando sentimientos de grandeza, sino dejándonos llevar al trato con los humildes. No os tengáis por sabios ante vosotros mismos. A nadie devolváis mal por mal. Procurad siempre hacer el bien aún delante de todos los hombres. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis personalmente, queridos míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí me corresponde la venganza. Yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas ardientes acumularás sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Gracias, Margarita. Ahí está la instrucción para todas personas que queremos pasar de nivel. Creo que así, desde mi punto de vista, sale desde ver la doctrina del Señor, desde ver la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Creo que la mayoría estamos viviendo para llegar al purgatorio, cuando mucho. Ya ven las cosas finales que tenemos en la iglesia, que tenemos cielo, purgatorio o infierno. Póngale que el 30% de las personas que mueran lleguen al purgatorio, el 2% al cielo directo, y todos los demás ya saben a dónde. Dios no lo quiere, pero nosotros hemos escogido esta vida, la vida del egoísmo. ¿Qué es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros? Ustedes y yo, ¿para qué estamos trabajando? De acuerdo al Evangelio, no, aquí no hay ni nada, ni para asustarnos, ni para nada. Pero vean las instrucciones claras de San Pablo. Con el cálido afecto de hermanos, amaos cordialmente los unos a los otros.
Y en nuestro llevar el evangelio no seamos negligentes y que nos mantengamos fervientes en el servicio. Vivamos gozosos en la esperanza, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Y ya del 13, perdón, del versículo 13 en adelante dice: socorran las necesidades de los hermanos en la fe. Mi amigo Sammy una vez me dijo, y también otro amigo de Ciudad Juárez, de allá de la Universidad Pontificia, de ahí los conozco a ellos. Y me decían que nosotros como cristianos sí tenemos que ayudar a todo mundo, pero debemos de ayudar más a los hermanos en la fe. Ok, vamos caminando y sabemos que todos somos hermanos, pero tenemos un hermano en la fe caído, pues entre todos hay que levantarlo. Como hacen los hermanos judíos, los hermanos hebreos. Por eso ellos no hay pobreza con ellos, porque todos se ayudan entre ellos. Yo me imagino siendo judío y llegar a la sinagoga y decirles: oigan, hermanos, fíjense que ahorita tengo este problema, no me ha ido bien en lo económico, pero quiero pedirles ayuda porque tengo a mi hijo hospitalizado y necesito que ahí se siga su tratamiento. Y me decía un amigo mío judío que tú llegas y haces tu petición y que todos te ayudan. Nada más tu compromiso es que la siguiente vez cuando alguien que tú ya estés bien, alguien ocupe algo, tú eres el primero que dice: aquí estoy, hermano, aquí estoy, en esto te puedo ayudar. Y yo me pregunto, ¿por qué en la iglesia nuestra no es así? Porque yo veo la necesidad de muchas personas y digo: ay, Dios mío, ¿por qué no vivir el evangelio como debe de ser? La pregunta es aquí: ¿cómo vivimos nuestro ser cristianos, cada uno de nosotros? ¿Tú cómo ves, Rebeca, Margarita, don Humberto, este mandamiento del amor, este mandamiento de ser, de ser hostias vivas, de ofrecernos como hostias vivas? ¿A dónde queremos llegar cuando Dios nos llame? Si hoy Dios me llamara, ¿a dónde llegaría? Seguramente al infierno, por egoísta, por pensar nada más en mí. Claro, la misericordia de Dios ya ahí se va a ver. Pero me doy cuenta que voy viviendo para llegar al infierno nada más. Claro, la salvación es un don gratuito de Dios. Pero si no la vivo, pues si vivo para el mundo, dice San Pablo: el que vive para la carne, de la carne cosechará la corrupción. Algo muy importante para el cristiano es vivir de acuerdo a las leyes, a las leyes que nos van dando, pero no estas leyes locas que nos están dando nuestros gobiernos, que nos quieren controlar a todos, que quieren que demos nuestras huellas dactilares, que demos nuestro rostro, que demos nuestro iris para identificarnos. ¿Ustedes creen que los malos lo van a hacer? Claro que no, ellos tienen otras formas. Según eso, para eso es estas nuevas leyes que nos están dando en México. Saben que nada más en los gobiernos totalitarios es donde han hecho esto. Un ejemplo de ellos es Venezuela. Y nadie protestamos y nadie hacemos nada. Porque pues tenemos el síndrome del borrego. ¿A dónde va Lola? A dónde va la bola. Pero empecemos con este capítulo 13 para irnos a descansar. Y les invito, por favor, Rebeca, Margarita, don Humberto,
Que si tienen un chance, leen este capítulo 13 y hagamos una pequeña reflexión. ¿Son buenas las leyes que se están dando en México o son contrarias a la libertad? Sométanse todos, fíjense lo que dice Pablo, a las autoridades que ejercen el poder, porque no hay autoridad sino por Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad contra el orden establecido por Dios se rebela, y los que se rebelan acarrean sobre sí mismos su condena, porque los gobernantes no son motivos de temor para la buena conducta, sino para la mala. ¿Quieres vivir sin temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás de ella elogio, pues está al servicio de Dios para conducirte al bien. Pero si haces el mal, teme, pues no en vano lleva a la espada, ya que está al servicio de Dios como vengadora de la ira divina contra el que practica el mal. Por lo tanto, es necesario someterse no solo por miedo al castigo, sino también por deber de conciencia, y por eso mismo pagarles también tributos, pues son funcionarios de Dios para dedicarse asiduamente a este oficio. Dad a cada uno lo debido, a quien el tribuno el tributo, a quien el impuesto y a quien el respeto, a quien el honor. Dice una frase que yo medito mucho: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y por eso nosotros tenemos este gobierno que tenemos. Porque cada quien somos egoístas y nada más pensamos en nosotros mismos. Y nos valen los otros. ¿Ustedes creen que esté bien matar a los niños en el vientre de la madre? ¿Creen que sea evangélico eso? ¿Ustedes creen que esté bien que las personas que tienen cáncer no tengan sus medicamentos porque el gobierno dijo que no? ¿Ustedes creen que sea bueno que pongan tantos pretextos para operar a alguien, hablando de mi suegra que tiene 1.5 meses en el hospital y no la han podido operar porque pues no hay donadores? Y no es porque la familia de mi esposa no quiera donar, van y que no puede que porque esto, porque aquello. Y no se han podido conseguir 10 donadores. Y hemos puesto en las redes sociales, en muchos lados, y pues no hay respuesta. Oh, qué triste mundo, ¿verdad? ¿Por qué creen que será? Porque tenemos gobiernos egoístas que solo piensan en su bienestar y en su locura. Son cosas que vamos viendo y vamos viviendo. Pero decía un amigo, muchas veces alguien se manifiesta y lo vemos como un loco. Y me decía mi amigo Jaime, un compañero del tren, yo en todas las manifestaciones voy. Dice, para que cuando yo tenga que gritar algo, mucha gente me acompañe. Y así estamos en México. Hasta que nos peguen es cuando vamos a querer gritar y ya no vamos a poder gritar ni decir nada. Ya no más vamos a vivir sometidos. Y el evangelio no es para someternos, sino para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de los hijos de Dios es evitarles el mal a los demás y ayudarlos en sus necesidades. Tengan buen día, Rebeca, Margarita, don Humberto. Nos vemos al rato, primeramente Dios, para ver el pecado de los otros, no el nuestro. Cuando vemos el pecado de los otros, somos duros para juzgarlos, pero cuando ya nos damos cuenta que en ese pecado vivimos nosotros, le bajamos a la condena. ¿Cómo ven este capítulo 12 y 13 de la carta de San Pablo a los romanos? Imagínense qué les espera a nuestros nietos, qué les espera a nuestros bisnietos, qué les espera a nuestros hijos dentro de 20 años.
con este tipo de leyes que estamos viviendo en México? Pues esclavos. Nos van a decir, no respires, no tomes agua, aguántate 10 horas para que te tomes un vaso de agua. A eso nos lleva el totalitarismo. Así que piensen bien sus votos. ¿Por quién queremos votar? Que Dios nos bendiga y nos ampare. Que tengan buen día. Nos vemos al rato, primeramente Dios. Sí, muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que Hasta esté luego. bien. Igualmente. Hasta luego, don Humberto. Dios lo bendiga, don Humberto. Buen día. Hasta luego, Rebeca.